Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de este su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Después de un mes de pausa, donde estuvimos ocupados en la preparación y realización del segundo Congreso Eucarístico Arquidiocesano, nuevamente regresamos con ustedes con el fin de darles a conocer un documento que fue publicado recientemente el 4 de octubre del presente año. Me refiero a la exhortación apostólica Dilexi Te de su santidad León XIV. Cabe mencionar que entre los documentos eclesiásticos emitidos por los papas, generalmente hay tres. Tenemos las cartas encíclicas, que son documentos con un sentido teológico, moral. Las exhortaciones apostólicas, como esta que vamos a comentar, que tiene un fin práctico de motivar y exhortar a los fieles cristianos a acciones concretas en la práctica de la fe. Y las cartas apostólicas que van dirigidas a diferentes sectores o movimientos eclesiásticos con el fin de dar un determinado consejo o una determinada indicación. El siguiente texto pues es una exhortación apostólica donde el Papa León XIV, comentando que su santidad Francisco ya tenía este borrador o este esquema en sus manos días antes, meses antes de que falleciera, pues ha querido darle continuidad a esta exhortación, agregándole algunos comentarios y un toque personal. Comenzamos primero con el título. ¿Por qué se llama Dilexi Te? Dilexi Te es un texto en latín tomado de Apocalipsis 3:9, que significa te he amado. Este texto es tomado de una carta que ahí menciona el libro del Apocalipsis, escrita por el ángel a la comunidad de Filadelfia. Una comunidad pobre, una comunidad pequeña, pero que ha recibido el amor de Dios. Para situar un poquito más en el contexto, me permito leer el texto, Apocalipsis 3, del 8 al 9. Dice así: Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Palabra de Dios. Este texto nos habla de cómo es que el amor de Dios no hace distinciones de clase o de privilegio o de categorías humanas. El amor de Dios es un amor que se manifiesta sobre todo a los más pobres. Y la comunidad de Filadelfia era una comunidad que generalmente pues era pobre, sufría maltratos, tenía persecuciones, pero no por eso deja de ser amada por Dios. De ahí que esto nos sirve como glosa introductoria para destacar la finalidad de este documento: el amor de Dios y de la Iglesia hacia los pobres. Continuamos diciendo que bíblicamente Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo con su amor entregado hasta el final muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente.
El pasado 2 de noviembre, si recuerdan, queridos amigos televidentes, escuchábamos entre las lecturas del oficio de los fieles difuntos ese texto del capítulo 25 de San Mateo, donde se realiza el juicio final y el Señor les dice a los justos: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque tuve hambre, tuve sed y me dieron de comer, de beber, estuve desnudo, me vistieron, enfermo, encarcelado y me visitaron. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo te vimos así? Enfermo, encarcelado, hambriento. Y el Señor responderá: cuando lo hicieron con estos más pequeños, conmigo lo hicieron. La identificación de Jesús con los pobres es algo 100% bíblico y algo que forma parte de la doctrina de la Iglesia. Y en continuidad, como les decía al principio, con la encíclica Dilexit Nos, uno de los últimos documentos que escribió el Papa Francisco el año pasado, que estaba preparando esta exhortación, el Papa León ha hecho suyo este texto, agregando algunos comentarios con el fin de darle continuidad. Es como una postdata, es como una glosa a la carta encíclica del Papa Francisco. La carta, la exhortación apostólica, se divide en 5 partes. La primera parte se titula Algunas palabras indispensables. Es decir, para hablar de la pobreza es necesario situarnos en el contexto bíblico, teológico, de qué entiende la Iglesia Católica por pobreza. Comenzamos primero con un texto que a lo mejor nos puede causar cierta controversia, mencionado en Mateo capítulo 26, versículo 11, donde una mujer, días antes de la pasión, derrama un costoso perfume sobre los pies de Jesús. Y los apóstoles, indignados, dicen: ¿por qué mejor no se gastó ese dinero en ayudar a los pobres que en este desperdicio al derramarlo en Jesús? Y Jesús defiende a la mujer y le dicen: déjenla. Ella lo tenía preparado para el día de mi muerte. Y añade una frase que a lo mejor causa inquietud, que dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Esta frase habla de cómo es que Jesús no nada más está de una manera espiritual en medio de la iglesia, sino en una presencia física y real. Y la presencia real, pues, la asumimos que está en la Eucaristía, pero también la presencia de Cristo se manifiesta en los pobres. Porque precisamente Cristo, como dirá San Pablo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y este texto nos habla de que Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está donde 2 o más se reúnen en su nombre, está en la palabra, está en la Eucaristía y está también en los más necesitados. Retomando lo que les comentaba al principio, cada vez que hicimos algo bueno o algo malo con uno de los hermanos más pequeños, a Cristo se lo hicimos. Continuando con este primer capítulo de algunas palabras dispensables, el Papa León retoma la importancia que tuvo San Francisco como modelo de la pobreza. San Francisco se convierte en el modelo de vivir la auténtica pobreza, de tal manera que los italianos le dicen il poverello, que significa el pobrecito. San Francisco, uno de sus episodios más trascendentales de su conversión, es cuando se encuentra a un leproso, siendo él todavía un arrogante joven de Asís,
hijo de un rico comerciante de telas, Pedro Bernardone, un día, yendo de camino, se encuentra a un leproso. La primera reacción de San Francisco fue de asco, querer huir, querer escapar. Pero después le remordió la conciencia, regresa, se baja, se desprende de su capa, se desprende de sus mejores prendas, pero no contento con eso, tiene un gesto muy significativo. Se acerca al leproso y le da un beso. Este gesto es sin duda algo trascendental porque generalmente nosotros cuando vemos a alguien enfermo, leproso, pues a lo mejor nos puede causar repugnancia o asco, pero tener la actitud de San Francisco de acercarnos y darle un gesto de cariño y de ternura es sin duda algo evangélico, algo celestial, donde solamente impulsados por la gracia podemos hacer a un lado nuestro orgullo y bajarnos a los demás. Y por eso el Papa León dice: Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos, especialmente los más necesitados. Recordemos, en el Éxodo que comienza cuando Dios se le manifiesta a Moisés, le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido para liberarlos. El clamor del pobre Dios lo escucha, no es sordo, sino que está atento a responder. Pero esa respuesta no se realiza de una manera mágica, de una manera automática, sino también en colaboración con nuestra voluntad y nuestra disposición. Los pobres no están aquí por casualidad o como víctimas de un destino, sino que los pobres muchas veces son fruto de la injusticia o del abuso de la naturaleza humana, porque la pobreza a veces no es como dice popularmente la gente: el pobre es pobre porque quiere. No, muchas veces sus condiciones, su contexto no le deja hacer otra cosa. Hay personas que viven en miseria, en situación de dificultad, que incluso aunque el mismo texto dice, aunque se diga, se ha reducido la pobreza, pues en realidad es algo muy, digámoslo así, superficial, porque aún sigue habiendo pobres. Y conforme avanza la sociedad y avanza el tiempo, la pobreza se incrementa, de tal manera que la riqueza se sigue acumulando en unas cuantas manos y la pobreza se va incrementando, convirtiendo la vida de los seres humanos en un desafío constante para tener lo necesario para vivir. Y por eso el segundo capítulo de esta encíclica es: Dios opta por los pobres. Esta preferencia de Dios no indica un exclusivismo como aquí en nuestras categorías humanas, cuando, por ejemplo, para entrar a algún lugar no está permitido a la gente que no tiene suficiente capital y se le asignan como zonas VIP o zonas restringidas. El hecho de decir que Dios opta por los pobres es porque ante los ojos de Dios, pues de una u otra manera todos somos pobres. Nadie de nosotros tiene lo necesario o el capital suficiente para comprar su propia vida. Todos le pertenecemos a Dios. Y el hecho mismo de subrayar eso, que Dios opta por los pobres, es porque en la pobreza se encuentra nuestra verdadera condición humana. Nos comentaba hace poco
Monseñor Faustino, que San Junípero Serra, al final de sus días, ya cuando estaba agonizando, dijo: sin nada vine al mundo y sin nada me voy a ir. La pobreza es el distintivo del ser humano. Nacemos pobres, indefensos, desnudos, y morimos también sin llevarnos nada. Por eso la opción por los pobres no es que Dios desprecie o rechace a los ricos o a los potentados, sino que precisamente la riqueza es algo externo, algo que no brota de ti, algo que te ha sido añadido, y por tanto la verdadera naturaleza de los seres humanos es la pobreza como desprendimiento de todo aquello que me aleja del Señor. Y de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Es decir, la fe en Cristo ayuda a que no nada más se asista económicamente o materialmente al pobre, sino también se le ilumine para que, conociendo su valor, su dignidad, pues no se deje ni manipular, no se deje ni tampoco despreciar, humillar o maltratar por fuerzas ajenas a su voluntad. Por esta razón se recomiendan las obras de misericordia, porque un culto sin misericordia está incompleto. De tal manera que quien alaba a Dios tiene la tarea de disponerse a la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros. Es decir, recientemente tuvimos nuestro congreso eucarístico, se alabó al Señor, escuchamos maravillosos testimonios, pero estos testimonios y esta adoración va complementada con la misericordia. De tal manera que el ejercicio de la fe, el ejercicio del culto, del alabar y adorar a Dios, se transmita en actitudes de servicio hacia los más necesitados. Por eso, adorar y servir, palabras que resaltaba mucho el Papa Francisco y que el Papa León rescata, pues sin duda son la dinámica del quehacer cristiano: adorar, unirnos más a Cristo para poder servirlo, sobre todo en los más necesitados. El tercer capítulo de nuestra encíclica es una iglesia para los pobres. San Pablo nos habla en sus escritos de que entre los cristianos no había muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por ejemplo, algunos de los filósofos romanos, como Celso o algunos otros, criticaban al cristianismo diciendo que el cristianismo era religión de esclavos o de gente ignorante. Sin embargo, a pesar de su propia pobreza, los cristianos tenían clara la conciencia y necesidad de ayudar a los que tuvieran más privaciones. Recordemos que al principio los apóstoles se encargaban de distribuir la caridad que daban las primitivas comunidades, pero empieza a haber dificultades porque algunos decían que no se atendían a sus pobres y son elegidos los primeros 7 diáconos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Son aquellos de los 7 primeros diáconos cuya función tienen de administrar los bienes materiales en beneficio de los pobres. Y recordemos al más famoso de todos, San Lorenzo. San Lorenzo, que interrogado por el emperador Valeriano, le pide que le traiga los tesoros de la iglesia. Él le presenta a los pobres, a las viudas, a los cojos, a los huérfanos,
y Valeriano, enfurecido, lo ordena que lo quemen vivo. Hoy por eso la pobreza pues no debe ser visto como algo pues indiferente o ajeno al sentir de la iglesia, sino al contrario. La pobreza forma parte del espíritu apostólico y evangelizador de la iglesia. Y vemos cómo desde los primeros siglos los padres de la iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios. Un modo especial para encontrarlo, la caridad hacia los necesitados. No se entendía como una simple virtud moral, es decir, no nada más yo daba caridad para demostrar lo bueno que era, sino como una expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. Es decir, si yo como cristiano me percibía como creyente, esa creencia se debía reflejar en mi caridad. Y así tenemos algunos ejemplos. San Juan Crisóstomo, que en sus homilías dice: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres, que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras que afuera lo abandonas al frío y a la desnudez. Otro de los santos, San Agustín, dice: para San Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. El Altísimo, dice San Agustín, no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. Y así, este capítulo tercero nos va a destacar cómo es que los pobres no nada más son los que no tienen dinero. Hay varias clases de pobres: los enfermos, los cautivos, los migrantes. Comenzamos con los enfermos. Los enfermos son signo también de esa presencia de Cristo. La presencia cristiana junto a los enfermos revela que la salvación no es algo abstracto, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el reino de Dios comienza con los más vulnerables. También una persona enferma es una persona pobre, porque no cuenta con la salud. Tenemos a los cautivos, los oprimidos. Ya desde tiempos apostólicos, recordemos, cuando San Pedro es capturado por las fuerzas de Herodes, la comunidad cristiana hacía oración y es liberado. Posteriormente, San Pablo también fue varias veces capturado. Y a lo largo de la historia hubo incluso comunidades como los mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos de las prisiones musulmanas. Hoy sigue habiendo cautivos, algunos pues sin duda a lo mejor por cuestiones de justicia encarcelados en los centros penitenciales, otros privados de su libertad en contra de su voluntad, y otros que lamentablemente no sabemos dónde están. Y esos oprimidos también son los pobres de nuestro tiempo. Es sin duda significativo que el Papa Francisco haya iniciado su pontificado de Jueves Santo en el lavatorio de pies en una de las cárceles de Roma. Porque precisamente para el Papa los cautivos no nada más son los que no tienen libertad física, también las personas privadas de su libertad requieren una libertad interior. Y cuando en nuestra atención a la pobreza buscamos ayudar a los cautivos físicos e internos del alma, entonces estamos cumpliendo la voluntad del Señor.
Y los migrantes también son pobres. Se ha incrementado el número de población migrante. Dicen que el 3% de la población de la humanidad es migrante. Y es triste ver cómo pues mucha gente es desplazada y no nada más de Siria o de Palestina. Incluso aquí en nuestro país ya mucha gente huye de la violencia, huye con el fin de conseguir una mejor condición de vida y solo recibe maltratos, humillaciones, desprecio o la muerte. Hay que brindar o apoyar a los migrantes. El mismo Deuteronomio dice, no desprecies al extranjero, recuerda que tú también fuiste extranjero en Egipto. Hoy más que nunca se resalta esa necesidad de al menos apoyar, orar o de una manera bendecir a los migrantes. Recordemos a las patronas son un grupo de señoras que por la costa de Veracruz, por donde pasa la Bestia, ese tren, pues que lleva gente desde Chiapas hasta la frontera. Esas patronas preparan comida, bolsas de comida de una manera gratuita para dar a los migrantes que viajan en busca de un mundo mejor. El cuarto capítulo es una historia que continúa. La representación de Cristo en el pobre es universal, decía San Pablo VI. Todo pobre refleja a Cristo. Por consiguiente, es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios hacer oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que se exponga a una costa de parecer estúpidos las estructuras de injusticia que deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien a través de un cambio de mentalidad. Denunciar, despertar. Se escucha por ahí que a lo mejor dentro de poco tiempo nuestra voz, la voz de la iglesia puede ser censurada si dice algo en contra de las estructuras. Por ello, ojalá que de una u otra manera nunca callemos cuando haya algo que denunciar, cuando haya algo que resaltar, sobre todo en defensa de los más pobres. La dimensión profética de la iglesia es siempre buscar la salvación integral de la persona. Y sin duda que la vida de los pobres pues es algo importante porque precisamente en los pobres se encuentra el Señor. Y finalmente, el quinto capítulo con el que termina esta exhortación apostólica es un desafío permanente. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos son una cuestión familiar, es decir, el pobre no es alguien ajeno, el pobre es mi hermano. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida y buscando desde ellos la transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús los propuso en su modo de actuar y obrar con sus palabras. ¿Sí? A los pobres siempre los tendrán. Por eso, una de las peores discriminaciones que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Al pobre le podemos dar dinero, le podemos dar ropa, pero si también le damos sacramentos, le damos espiritualidad, le damos confesión, le damos gracia, le habremos dado todo. Porque un pobre no nada más necesita alimento del cuerpo, un pobre necesita alimento del alma. Y de tal manera que la pastoral social va más allá del asistencialismo. La pastoral social también implica la conversión y la escucha del corazón.
Termina el Papa diciendo, el amor cristiano supera cualquier barrera, acerca a los lejanos, reúne a los extraños, familiariza a los enemigos y atraviesa abismos humanamente insuperables. Penetra en los rincones más ocultos de la sociedad, porque el amor cristiano es profético, hace milagros, no tiene límites, es para lo imposible. El amor es ante todo un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Es pues este un breve resumen de esta exhortación apostólica que, como ya bien vimos, tiene alrededor de 109, 110 numeritos. Se divide en 5 partes, unas palabras indispensables. Dios opta por los pobres, la iglesia y los pobres, una historia continua, un desafío constante. Son recomendaciones que tanto el Papa Francisco de feliz memoria como el Papa León XIV, añadiendo su toque, nos hacen para el mundo de hoy. En un mundo donde las ideologías están constantemente en conflicto, donde escuchamos que nos bombardean, que de derecha, que de izquierda, que de tal o cual afiliación política o de tal o cual partido, donde se incrementa la violencia, donde hay inseguridad, donde vemos con temor que ya difícilmente podemos andar en las calles. Conviene resaltar la luz del mensaje evangélico, la opción por los pobres para que se convierta en una antorcha que guíe en medio del caos y la oscuridad. Gracias, queridos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización. Agradecemos la colaboración de Cris Lira en la transmisión de este programa y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa, Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.